pero que este no era cristiano, sino que era un gentil que no conocía a Dios, también está relatado. Entonces vemos cómo se acompleja la palabra de Dios. La iglesia de Antioquía es el modelo de congregaciones. ¿Qué es? Un modelo. Compuestas de judíos y gentiles y personas de diversos trasfondos y estratos sociales y económicos. Estas iglesias rompieron las normas culturales que los separaban en clases socioeconómicas, por etnias o religiones. El factor que pudo vencer los prejuicios y separaciones de esa época es el mismo que hoy todavía es capaz de transformar la cultura que nos rodea. El poder de la nueva vida en Jesús. Es interesante ver cómo fue en Antioquía donde se nos menciona cristianos, porque la iglesia en Jerusalén no les nombraban así. Fue hasta aquí que nos dieron ese apodo de ser como Cristo, pequeños Cristos. Persecución de la iglesia por Herodes Agripa. Vamos a Hechos 12. Alguien que lea del 1 al 5, por favor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Alguien que lea del 6 al 13, por favor. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Alguien que me ayude con los del 14 al 19, por favor. Lo cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro vio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ellos aseguraban que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro insistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó que el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndose buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó que llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz,
porque su territorio era abastecido por él del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí podemos ver que no está hablando del mismo Herodes, del perseguidor de los niños, ni el que estaba hablando con Jesús. Ahí vemos 3 generaciones de Herodes. El primero, Herodes Antipas; el segundo, Herodes el Grande; y este tercero, Herodes Agripa. Hay un asunto que nos deja fríos leyendo esta parte de la narración, que es la muerte de Jacobo. El hecho de que Lucas relate la muerte de Jacobo, la libertad de Pedro y la muerte de Herodes tan cerca muestra que quería que captáramos una enseñanza importante acerca de la soberanía de Dios. La vida y el tiempo de morir de cada uno están en las manos de Él. Podemos orar intensamente acerca de estos asuntos, pero tenemos que reconocer y someternos a la voluntad soberana de Dios. Porque vemos en el capítulo, en el 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Podemos ver cómo la iglesia también, no pienso que nada más orara por Pedro, sino que estaba orando por todos los discípulos. Entonces, a pesar de que vemos un milagro sí y el otro no, el primer milagro fue que sí sacó a Pedro de la cárcel porque lo iban a matar ahí, lo sacó, pero terminaron matando ¿a quién? A Jacobo. Entonces vemos ahí la soberanía de Dios. A uno sí, porque todavía tenía propósito, y a otro no, porque ya se le había acabado su tiempo. Entonces es lo que nos enseña el manual y estos pasajes de la Biblia de cómo Dios es soberano, y lo acabamos de leer. Él tiene el derecho y el poder de hacer lo que Él quiere. Va a haber veces en las que a lo mejor Él resucite a alguien. Yo nunca he visto eso, ¿no? Mi papá sí, pero va a pasar. Pero va a haber veces en las que tú vas a orar por un familiar para que sane, o para que no muera, o para que resucite, y no va a pasar, porque Dios es soberano y todo es de acuerdo a su propósito. Hay una historia, de hecho, en el libro que mi papá cuenta de los grandes héroes de la fe, que nombra a varios personajes de la iglesia. Y hay uno, no me acuerdo qué personaje es. Y este personaje, Dios estaba en un velorio y Dios le dice: ora por esa persona, ¿no? Porque va a vivir. Y pues el personaje se queda así, ¿no? Y va y ora. Pero lo que hace es que abre el féretro y lo saca. ¡Resucita! Y pues imagínense qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a hacer la familia? Ah, pues déjalo, ¿qué te pasa, no? Y no pasó nada y quedó muerto. Y el otro se quedó. Chin, y lo sacaron. Y se mete otra vez y lo jala igual. ¡Resucita! Y no se levantó. Y lo sacan. Y ya la última vez que se metió, y ya lo quitó del féretro y lo tiró y le dijo: resucita en el nombre de Jesús. Y se paró. Entonces podemos darnos cuenta, yo no sé si quiero experimentarlo, a lo mejor me desmayo de la impresión, pero ha de ser algo glorioso, ¿no? Pero todo es de acuerdo a su propósito. Y es por eso, Dios solamente hace lo que va conforme a su propósito. Todo. Hubo cosas en las que a mí me pasaba, ¿no? Y una vez cuando falleció mi abuelito Cruz, que decía mi papá:
Cuando mi abuela estaba en el féretro, bueno, ya no estaba ahí, ya estaba gozándose, allá. Pero cuando estaba el cuerpo, mi papá nos contaba que él estaba ahí y estaba orando: Señor, ¿tú quieres que yo ore para que sane? Y pues no recibió respuesta, porque todo es bajo su propósito. Y si Dios nos dice a cualquiera, puede ser el pastor, hasta usted le toca, hermano, pero es conforme a su propósito. Y si ocurre ese milagrazo, es para que ahora usted les comparta, para que todos los que están ahí crean en Cristo. Y si no pasa, lo usa también, porque lo pasó con lo del hermano Ángel, que falleció su mamá, pero de todos modos sirvió para que se cumpliera su propósito, y siempre es el propósito de Dios. Vamos a leer al final Hechos. El final creo que ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El relato de la iglesia primitiva que Lucas nos da no es idealizado, ¿no? Porque podríamos pensar que era una iglesia perfecta, y vimos que no, que tenía problemas de mentira, de egoísmo, tremendo, que criticaban a los apóstoles. Oye, ¿por qué? Oiga, pastor, ¿por qué pone a este? Lo mismo que pasa aquí, estaba pasando aquí. Entonces no es una imagen de una iglesia idealizada. La iglesia perfecta, sin mancha y pura, está en el cielo. Nosotros estamos en ese proceso. Hay problemas internos y hay problemas externos, persecución y hasta la falta de fe o entendimiento por parte de los creyentes. Y lo vimos en Pedro, ¿no? Que le dice: come de todo esto. Y Pedrito: no, Señor. No manches. Qué palabra tremenda. Decirle no a Dios. Él así era un rayo. Y hay uno, hermano, que ya le pasó. Y nos puede destruir así. Porque es Dios. Porque es soberano. Pero vemos su misericordia. Es por eso que, como ahorita decía el hermano, ¿no? ¿Por qué no pasa hace rato? ¿Por qué no hace Dios lo mismo, no? ¿Por qué no se sigue tratando de la misma manera? Porque Dios es bien misericordioso con nosotros. Pero a pesar de todo, el plan de Dios marchaba, y aún marcha hacia la meta: que el mensaje de Jesucristo como Señor y Salvador se extienda hasta lo último de la tierra, porque se sigue escribiendo el libro de los hechos de Jesús y del Espíritu Santo a través de sus discípulos. Hoy se sigue escribiendo, porque todavía está la iglesia aquí trabajando. Así que, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios.